Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. BJ les habla y bienvenidos a Curiosidades. El síndrome de corazón roto. Varios científicos han alertado acerca de un aumento de casos denominados síndrome de corazón roto. Pues bien, en la actualidad el mundo está sufriendo una gran crisis, la cual ha sido ocasionada por la llegada de una nueva enfermedad, la que carece de cura. El problema no solamente es la salud física, el problema más grave es la salud emocional y sentimental, dado a que millones de personas han llegado a sufrir de un terrible estrés que ha sido ocasionado por un gran temor a adquirir esta enfermedad, a que un ser querido se enferme e incluso a quedarse sin dinero. A esto se le suma la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, ni mucho menos cuándo se va a solucionar o mejorar esta situación. También puede ocasionarse estrés al no poder salir, trabajar, no poder viajar, no poder divertirse, simplemente el dolor emocional de no poder ser libres y no poder vivir a como estábamos acostumbrados. Entre los estragos que está causando la llegada de este nuevo virus, el más importante es un fuerte estrés. Se ha llegado a comprobar que a miles de personas se les está cayendo el cabello, están engordando, además que se está dando la presencia de manchas o de granitos en diferentes áreas de sus cuerpos. Se sienten decaídos, con falta de sueño por las noches, además de una ansiedad incontrolable. Bueno, ya que los científicos han alertado sobre el aumento de síndrome de corazón roto, un reporte emitido por la clínica Cleveland en Ohio de Estados Unidos, los casos de síndrome de corazón roto han aumentado de manera brutal. Durante los últimos meses, a principios del año, la cifra iba en un 1.7% y ahora, casi 7 meses después, los datos se han disparado a un 7.8%. Esto puede deberse a las múltiples preocupaciones que esta situación ha traído a la vida de todas las personas y la que los tiene en un estado constante de estrés. Después de este aviso, es muy importante que conozcas todo lo que tiene que ver con el síndrome de corazón roto. Iniciemos. Este síndrome es una afección cardíaca temporal, la cual es provocada sobre todo por la exposición a situaciones estresantes y emociones muy extremas. También se puede generar por una enfermedad física o una cirugía. Este síndrome se origina cuando el ventrículo izquierdo del corazón presenta una dilatación. Las personas con este síndrome llegan a tener un dolor muy fuerte en el pecho, que las hace pensar que están en medio de un ataque cardíaco, pero esto no es así, ya que, pues bien, una parte del corazón está afectada, pero el corazón continúa funcionando. Entre los síntomas de este síndrome, muchos son tratables y normalmente las personas regresan a su vida cotidiana en un par de días o en un par de semanas. El problema surge cuando las causas que han ocasionado el síndrome del corazón roto siguen siendo persistentes y no se detienen, es decir, si la persona sigue sufriendo ataques de estrés, ya que estos llegan a afectar mucho y así, según expertos, si en algún momento se llega a sentir dolor en el pecho, aceleración de los latidos del corazón, dificultad para respirar después de un suceso que nos haya causado gran estrés, puede simplemente estarse sufriendo del síndrome de corazón roto. Pero aún así es muy importante llamar de inmediato a las líneas de emergencia del 911 o a un servicio de asistencia médica de suma urgencia, ya que tal vez lo que se está presentando es algo más grave. Ahora bien, antes del inicio de esta nueva epidemia, la gente sufría de síndrome de corazón roto por la pérdida de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad alarmante, violencia doméstica, pérdida o ganancia de mucho dinero, hablar en público, pérdida del trabajo o dificultades económicas. Pero ahora, con la presencia de esta nueva enfermedad, el síndrome de corazón roto ha aumentado de manera significativa. Esto ha alarmado de gran manera a todos los expertos. Pues bien, si la gente llega a manejar esto
se puede volver a la normalidad en tan solo pocos días o pocas semanas, pero si no se logra controlar las consecuencias del estrés, pueden volverse muy graves. Entre estas recomendaciones que yo te doy es que hagas ejercicio, te alimentes de una manera adecuada, controla muy bien tu estrés, duerme bien, ya que de esta manera podemos evitar sufrir del síndrome de corazón roto. Ahora, ya que conoces y tienes datos sobre esta enfermedad, compártela para que así todos estemos bien informados. Pues bien, suscríbete, dale clic en la campanita, no olvides comentar. Fui BJ en Curiosidades. Hasta la próxima.